Estamos de vuelta en Chile Check, el primer programa de chequeo del discurso público de la televisión chilena. Recuerden que ustedes también pueden ser parte de Chile Check, pueden mandarnos sus preguntas, sus sugerencias sobre frases a chequear con nuestro Twitter @ChileCheck. Marcándonos ahí entonces, díganos, por ejemplo, cuando estén viendo el programa Aquí está Chile, si hay alguna frase que les llama la atención, algún número que les parece discutible y que les gustaría que nosotros chequeáramos, mándenos la sugerencia y vamos a tratar de cumplirla. Vamos a una nueva afirmación, la tercera, de Carolina Goich. Nuestro código de ética es muy claro. Una persona, ni siquiera candidato, un militante que es procesado suspende su militancia y si es condenado la pierde. Ahí está, hablando del tema del estándar ético del cual hablaba en su campaña Carolina Goich. Dice, nuestro código de ética, refiriéndose a la democracia cristiana, es muy claro. Una persona, ni siquiera un candidato, un militante que es procesado, suspende su militancia y si es condenado, la pierde. Lo que dice Carolina Goich, según Chile Check, es... engañoso. ¿Por qué es engañoso, Pablo? Es engañoso porque, a pesar de que la afirmación general es cierta, conduce a error respecto a las consecuencias que podría tener lo que la candidata está afirmando. Porque ella dice, cualquier militante, ni siquiera un candidato que es procesado, suspende su militancia y si es condenado, la pierde. Sin embargo, si nos vamos al código de ética de la democracia cristiana, nos vamos a encontrar con estas dos hipótesis, con casos mucho más específicos, donde la persona, si es procesada bajo ciertas causales, pierde su militancia, y si es condenada por cierto tipo de delito, digamos, pierde la militancia. No está en general, es más específico. Revisemos, este es el artículo 7 del Código de Ética de la ADC. En caso de que un camarada sea formalizado por delitos contra la paz o que tengan pena de crimen, se le suspenderá inmediatamente su militancia. Es esa frase entre comas la que vuelve mucho más específico la medida, ¿no? Absolutamente, porque los delitos contra la propiedad son una categoría muy específica y relativamente minoritaria de los delitos que regula nuestro Código Penal. La probidad. Contra la probidad. Contra la probidad, perdón, sí. Y los que tengan pena de crimen, para que la gente entienda, son los delitos en los cuales el Código les asigna una pena superior a 5 años y un día de privación de libertad. De forma tal de que del universo completo de delitos que se cometen, estos solo abarcan una pequeña cantidad y la afirmación, como veíamos de la candidata, hacía pensar que todos los delitos quedan sujetos a este régimen. Por poner un caso que ha sido relevante precisamente en la democracia cristiana, si alguien fuera formalizado por un caso de violencia intrafamiliar, por ejemplo, que no tuviera pena de crimen, no entraría dentro de este punto. Justamente no. Y de hecho, bueno, y la pena de crimen, para recordar, son aquellos delitos a los cuales la ley le asigna una pena de más de 5 años y un día. 5 años y un día o más. Entonces, y veamos el otro caso, el caso de las condenas. Es exactamente lo mismo, artículo 8 del Código de Ética. En caso de que un camarada sea condenado, de nuevo, por delitos contra la probidad o que tengan pena de crimen, se le expulsará del partido. Exacto, es la misma lógica, y recordemos que la frase de la candidata era muy precisa en términos de lo que el Código de Ética establece, y nosotros fuimos a verificar, y esto es lo que dice el Código de Ética, que es mucho más restringido que lo que afirma. Ahora, en favor de ella, lo que hay que señalar es que revisamos varios códigos de distintos partidos políticos y nos encontramos con algunas cosas que nos sorprendieron. Por ejemplo, algunos partidos no tenían código, u otros tenían código, y las cláusulas en este tema eran extremadamente vagas y generales. Por tanto, aquí sí encontramos una cláusula en la democracia cristiana mucho más precisa, certera, más transparente, por así decirlo, que las de los restos de los partidos que revisan. Por dar un ejemplo, Jovino Novoa, por ejemplo, en la UDI, que fue condenado por delitos contra la probidad, sin embargo no recibió sanción en su partido. Claro, la UDI no tiene un código de ética y básicamente explican ellos que el Tribunal Supremo es el organismo facultado para sancionar las acciones que hayan en contra de los principios y normas que establecen los estatutos de la UDI. Eso es. En el caso del PPD también lo revisamos, dice: el PPD respaldará las actuaciones públicas de sus militantes salvo que infrinjan la ética pública o las normas habituales de prioridad. En casos calificados, no dice cuáles, podrá retirar el respaldo político del funcionario o representante popular involucrado. Entonces, en el caso de la ADC nos encontramos con algo ultra específico que deja mucho afuera, y en estos casos nos encontramos con una ambigüedad general, digamos, que puede dejar todo afuera o todo adentro, dependiendo de cómo operen, digamos, estas instancias que no son previsibles. El gran desafío probablemente es que, y esto ella hizo alusión ayer en el programa, es que
Patricio Zapata, un abogado muy prestigioso de la ADC, planteó una tesis, una interpretación de las normas éticas que va más allá de lo que dice el Código de Ética, y por tanto pensamos que el gran desafío para ellos es ver si van a legislar en el Código de Ética lo que se han denominado los estándares Zapata, que precisamente irían y cubrirían mucha mayor cantidad de situaciones. Perfecto. Dicho esto, entonces, para ser justos también y para poner en un contexto lo que está haciendo la democracia cristiana, tenemos que evaluar la frase específica de Goich. Nuestro Código de Ética es muy claro: una persona, ni siquiera un candidato, un militante que es procesado, suspende su militancia y si es condenado la pierde. Y esa frase consideramos entonces que es engañosa. Seguimos con Chile Check. Vamos a la cuarta afirmación de Carolina Goich en Aquí está Chile. Tú sabes que el Código del Trabajo establece que no pueden discriminarte por estar en DICOM, y sin embargo se hace. Ahí está, hablándole precisamente a un joven que no está trabajando actualmente, que hablaba de las dificultades de conseguir trabajo. Dice lo siguiente la candidata: el Código del Trabajo establece que no pueden discriminarte por estar en DICOM, y sin embargo se hace. Consideramos que lo dicho por Carolina Goich es inchequeable. Esta es una categoría que va a haber que explicar un poquito por qué llegamos a esa conclusión. Bueno, básicamente porque la frase tiene dos componentes. Uno es qué es lo que le regula el Código del Trabajo, que era algo relativamente fácil de verificar y cuya afirmación es esencialmente verdadera, y lo podemos revisar luego. Pero una segunda parte, que es que si esto es una práctica habitual, y aquí no pudimos encontrar datos ni oficiales, y las opiniones de los expertos tendían a decir que era un área donde teníamos un punto ciego, o era difícil poder señalar con precisión si efectivamente era una práctica habitual, cuán habitual era, cómo se desarrolla, etc. Veamos, Pablo, la primera parte de la frase en la que se refiere específicamente al Código del Trabajo. Esto es lo que dice el Código. Esto es lo que establece el Código del Trabajo. Ningún empleador podrá condicionar la contratación de trabajadores a la ausencia de obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, que conforme a la ley puedan ser comunicadas por los responsables de registros o bancos de datos personales, ni exigir para dicho fin declaración ni certificado alguno. O sea, en esa parte tiene razón. Es cierto. O sea, obviamente, el Código establece que efectivamente no se puede discriminar a partir de estos casos, excepto en hipótesis específicas. ¿Cuáles son esas hipótesis? Las revisamos. Las excepciones: cuando sí se puede pedir el DICOM para contratar gerentes, subgerentes, para apoderados. Esto no es apoderados del colegio, sí. Es apoderado en términos de representante legal. De representante legal. Ya. Dice, en el fondo, la misma norma establece que se exceptúan de esta regla general solamente los trabajadores que tengan poder para representar al empleador, tales como gerentes, subgerentes, agentes o apoderados, que cuenten con facultades generales de administración, y los trabajadores que tengan a su cargo la recaudación, administración o custodia de fondos o valores de cualquier naturaleza. En el fondo, en estos casos se puede chequear DICOM por un tema de idoneidad con el cargo que tiene un fundamento racional, digamos, o suficientemente justificado. Distinto es en los otros casos que está prohibido y que no hay antecedentes, digamos, para decir que aquí hay un dato certero respecto a qué tanto se realiza esta práctica, porque de hecho el chequeo lo puede hacer el propio empleador sin solicitar los datos a la persona que está postulando el trabajo, y de eso no existe ninguna cifra. Claro, es muy difícil chequear que en la práctica se está haciendo. No está haciendo, tampoco desde la candidatura aportaron ninguna prueba, ninguna evidencia de esa parte de la frase, ¿no? Exacto, no, como digo, como varios expertos nos señalaron, es un área donde tenemos un punto ciego, y probablemente sería recomendable tener más investigación porque es un punto muy importante y tal vez uno intuitivamente tiende a estar de acuerdo con que puede ocurrir. Claro, tendería a estar de acuerdo, pero no hay datos duros para afirmarlo. Por eso es que, revisemos de nuevo la frase, tiene dos partes. La primera: el Código del Trabajo establece que no pueden discriminarte por estar en DICOM, lo hemos dicho, eso es cierto, con algunas excepciones. Y la segunda parte de la frase entonces es la que no tiene sustento en términos de alguna evidencia específica, sin embargo se hace. Por eso es que consideramos que la frase de Carolina Goich no es ni completamente verdadera, ni tampoco completamente falsa, por cierto, sino que es inchequeable. Y vamos a la quinta afirmación de Carolina Goich, nuevamente hablando de temas de seguridad ciudadana. Lo que nosotros necesitamos ahí, y está demostrado que es efectivo, es tener mejores herramientas para que las policías hagan su trabajo. Ahí está, la frase está hablando específicamente del control preventivo de identidad aprobado en el Congreso, y sobre ese control dice, está demostrado que es efectivo el control preventivo de identidad. Es tener mejores herramientas para que las policías hagan su trabajo. Revisamos esta frase, revisamos nuevamente lo que dicen las cifras al respecto, y la conclusión de Chile Check es que esta afirmación es falsa. Pablo, ¿por qué es falsa?
es falsa en el sentido de la efectividad que ella le atribuye a este tipo de controles. En Chile existen 3 tipos de controles de identidad. El primero es el control de identidad investigativo, que es el tradicional y el más conocido, digamos. El nuevo, que es el que está defendiendo ella, es el control preventivo de identidad, donde en el fondo no se necesita demostrar que hay indicios a partir de los cuales el policía detiene, digamos, y registra a las personas. Y el tercero es uno que está vinculado exclusivamente al control de identidad en el contexto de los estadios. Entonces ese es más irrelevante, digamos, para este caso. Lo importante sería comparar los controles masivos, que son el control de identidad investigativo con el preventivo, y ver cuál es más efectivo, digamos. Vamos a hacer esta comparación. Entonces, el investigativo significa que en una investigación por algún indicio en particular se le toma un control a una persona. El preventivo, en cambio, que es el nuevo, que es el del que está hablando Carolina Goich, el que está defendiendo, es que el carabinero puede a cualquier persona, sin ninguna razón en específico, decirle: a usted le quiero pedir el carnet. Exacto, en la medida en que esté en un lugar público o privado de acceso público y no sea menor de edad. Ya, esas son las únicas restricciones. Perfecto. Vamos a ver qué tan efectivo han sido entonces estos controles. Este es el nuevo control preventivo de identidad. Mauricio, ¿qué nos dice esta gráfica? Esto nos dice, y para esto localizamos el indicador básico sobre el cual se justificó la creación de este control. Se dijo que había muchas órdenes de detención pendientes y por tanto este control iba a permitir disminuir esas órdenes de detención pendientes. Y los datos acumulados oficiales de Carabineros, los 9 primeros meses de funcionamiento, indican que cada 39 controles preventivos se pilla una persona que tiene una orden de detención pendiente. Ya, una por 39. Ahí está el puntito rojo, es la persona que tenía una orden de detención pendiente y que se encontró gracias al control. Los 39 puntos verdes son personas a las que se les pidió el carnet, se les hizo la revisión y no tenían órdenes pendientes. Así es. Y lo vamos a comparar con el control tradicional, el investigativo. El investigativo. ¿Qué nos dicen esas cifras? Nos dicen que cada 20 controles se sorprende una persona con una orden de detención pendiente, es decir, prácticamente la mitad. O déjame ponerlo al revés. Tenemos que hacer el doble de controles preventivos para encontrar la misma cantidad de órdenes que, cierto, uno encuentra con la mitad de los controles tradicionales, por así decirlo. Ahora, aquí hay algo importante, que es el problema de que estos son, en el fondo, estas investigaciones no se realizan, estos controles, con recursos ilimitados. Son los mismos recursos que se van a destinar para un tipo de control o para otro. Es la misma cantidad de carabineros que o está haciendo un tipo de control o está haciendo el otro. Exactamente, entonces esto tiene costos alternativos, porque uno podría decir, bueno, que hagan todos los controles posibles y en ese caso con unos van a encontrar a más y con el otro menos. Sin embargo, lo que ocurre justamente es que como aquí hay un costo alternativo, es decir, si se hace un tipo de control no se hace el otro, digamos, la eficacia del control en general debería tender a disminuir, y eso es justamente más o menos lo que se ve en las cifras que vienen a continuación. Revisemos, porque precisamente este proyecto y esta ley se promulga para lograr detener a más gente que estaba con órdenes de detención pendiente. O sea, la idea era bajar la cantidad de gente que tenía órdenes de detención pendiente y no había sido encontrado. Este es el efecto antes y después de la ley. Exacto, estos son los datos oficiales del registro civil, que tiene un sistema de seguimiento de las órdenes de detención, y lo que nos dice que en julio del año pasado, es decir, cuando se aprobó esta ley, había 35.300 personas con órdenes de detención pendiente, y en julio de este año, o sea, un año de vigencia, hay 38.500, es decir, hay un 10% aproximadamente de más personas con órdenes de detención pendiente, lo que tiende a mostrar que efectivamente se ha bajado la eficacia, creemos, básicamente por lo que apuntaba Pablo, porque hoy día seguimos haciendo la misma cantidad de controles que hacíamos antes, no hacemos más controles que antes, pero sí son mucho más preventivos que los antiguos, y como los preventivos son menos eficaces, esta cifra tiende a mostrarnos que no hemos avanzado mucho en lo que se planteó el principal objetivo. El efecto fue, por lo tanto, el contrario, al menos en estas cifras. Por lo tanto, no son mejores herramientas que lo que ella plantea. Revisemos de nuevo la frase de Carolina Goich. Ahora, a la luz de estos antecedentes, lo que está demostrado que es efectivo, dice el control preventivo de identidad, es tener mejores herramientas para que la policía haga su trabajo. Con las cifras que hemos compartido entonces con ustedes, es que decimos que esta frase de Carolina Goich es falsa. Bien, Pablo, Mauricio, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias a ti, y revisen chilecheck.cl, donde vamos a seguir subiendo más casos incluso. Perfecto, ahí está hecha la invitación, también para el siguiente programa de Aquí está Chile, y nos volvemos a encontrar entonces chequeando más afirmaciones de los candidatos presidenciales. Que estén bien.